Buenos días, chicos. Bien, pues vamos con la última clase de las proteínas, ¿vale? Hacemos un rápido repaso. Habíamos visto lo que eran las proteínas, los aminoácidos, su estructura química, ¿de acuerdo? Un pequeño recuerdo: carbono alfa, grupo amino, grupo carboxilo y el radical, ¿de acuerdo? Los tipos de aminoácidos, isomería, lo que es un péptido, el enlace peptídico, muy importante, entre el grupo carboxilo y el grupo amino de dos aminoácidos, liberando una molécula de agua, y se establece el enlace peptídico, ¿de acuerdo? La resonancia. Bien, la estructura de las proteínas, importantísimo, ¿vale? 3 más 1 estructuras, en total 4. Estructura primaria, cadena lineal de aminoácidos, enlace peptídico. Estructura secundaria es la disposición espacial de esta cadena, formando la alfa hélice y la beta lámina, enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno para estabilizarlo. Estructura terciaria es la disposición tridimensional, ya funcional en muchos casos, de estas proteínas, ¿vale? Varios tipos de enlaces que lo estabilizan: puentes de sulfuro, atracción electrostática, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, hidrofílicas, ¿vale? Dos estructuras principales, globulares y fibrosas, y la cuaternaria es cuando se unen varias estructuras terciarias o varias cadenas de proteínas en estructura terciaria para formar una estructura cuaternaria funcional, ¿vale? Bueno, las propiedades: la desnaturalización y renaturalización, es decir, la pérdida de la actividad biológica por culpa de la pérdida de sus estructuras. La solubilidad, que va a depender de los aminoácidos. La capacidad amortiguadora por su comportamiento anfótero, y esa especificidad de especie, de individuo, etcétera. Las funciones y la clasificación. Y nos habíamos quedado aquí, ¿vale? Ese pequeño repaso, porque muy importante el tema de las proteínas, ya sabéis que cae muchísimo. Bien, vamos con las enzimas, ¿vale? Que van de, las enzimas, ya sabéis, van encima y no debajo. Chistaco. Bien, vamos en serio. Las enzimas, ¿vale? Son moléculas con un elevado peso molecular y de naturaleza proteica, ¿vale? Su función, importantísima: catálisis, ¿vale? Son biocatalizadores, es decir, lo que hacen es acelerar las reacciones químicas, ¿vale? Además reciben las moléculas sobre las que actúan, se van a llamar sustratos, ¿vale? Y las que generan al final van a ser los productos, ¿vale? Entonces se le va a unir una serie de sustratos, uno o varios, ¿vale? Y va a acelerar la reacción para generar los productos. Los productos se van a generar de todas formas, lo único que hace la enzima es acelerar el proceso, ¿vale? Los productos son idénticos a como si ocurriera la reacción sin la enzima, ¿vale? Bien, sus propiedades, pues muy importante: la gran actividad catalítica, ¿vale? Su función es así porque son muy eficaces, ¿vale? Es decir, aceleran las reacciones químicas. ¿Cuánto? Pues entre 1.000.000 y 100 billones de veces, ¿vale? Es decir, una enzima poco catalítica acelera una reacción 1.000.000 de veces. O sea, para que os hagáis una idea, su acción es, vamos, impresionante. Por otro lado, especificidad del sustrato, es decir, generalmente actúa sobre uno o unos pocos sustratos, ¿de acuerdo? También actúan en unas condiciones de pH y de temperatura suaves, ¿vale? Os pongo ahí entre paréntesis a condiciones fisiológicas, es decir, las enzimas humanas generalmente van a actuar a temperatura corporal humana, es decir, a unos 37 grados centígrados, y a un pH fisiológico, es decir, concreto de aquella cavidad en la que actúan. Y se pueden regular, ¿vale? Por estímulos tanto intracelulares como extracelulares. Bien, las soloenzimas. Bien, el caso de las soloenzimas es que tienen que actuar con una... O sea, es una enzima, ¿vale? Una apoenzima y una coenzima que se unen para poder formar la holoenzima, y que esta sea la que ya haga el complejo enzima-sustrato, ¿vale? Es decir, la apoenzima es una enzima, sin más, ¿vale? Inactivada, es decir, tiene una parte, es una de naturaleza proteica, es una proteína, pero se le tiene que añadir una coenzima que va a ser una parte no proteica, ¿vale? Esta coenzima o cofactor puede ser pues desde unión metálico hasta, bueno, pues incluso moléculas orgánicas complejas, ¿de acuerdo? Como puede ser el NAD o el FAD, moléculas que ya conocéis por, bueno, por otros temas, ¿vale? Pues bien, la acción enzimática.
En el caso de acción enzimática tenemos que considerar dos cosas. Una, la energía de activación, ¿vale? Es decir, normalmente para que actúen las enzimas necesitan que se les aplique una energía de activación, ¿vale? Perdón, tontería lo que hace la enzima, ¿vale? Su mecanismo de acción es bajando la energía de activación, eso sí, ¿vale? Es decir, yo tengo dos reactivos, ¿vale? Que van a actuar sí o sí, van a funcionar sí o sí y esa reacción va a ocurrir. Lo que pasa es que necesitarán mucha más energía para que ocurra. Sin embargo, las enzimas disminuyen esa energía de activación, es decir, esa reacción va a ser mucho más favorable, ¿vale? Va a ocurrir mucho antes. Y también el centro activo, ¿vale? El centro activo es esa zona donde se va a unir el sustrato a la enzima. Eso es lo que permite esa especificidad de la acción de las enzimas, porque hacen ese modelo de llave de cerradura, ¿vale? Bien, en cuanto a la especificidad, ¿vale? La especificidad puede ser de acción, es decir, una enzima solo va a hacer un tipo de reacción, ¿vale? Una enzima para hacer hidrólisis, pues solo va a hacer hidrólisis. Una enzima que va a hacer oxidación, solo va a hacer la oxidación, ¿vale? Y por otro lado, una especificidad de sustrato, ¿vale? Puede ser absoluta, es decir, una enzima actúa sobre uno y solo un tipo de sustrato. Puede ser sobre un grupo, ¿vale? Es decir, pues voy a actuar sobre los aminoácidos, ¿vale? Pues puedo actuar sobre todos los aminoácidos o casi todos los aminoácidos, pero ya está. O incluso estereoquímico, es decir, solo voy a actuar sobre los isómeros L. Pues solo actúan sobre los isómeros L, ¿vale? Eso ocurre, por ejemplo, con las enzimas que hacen el enlace O-glucosídico, ¿vale? Bien. Pasamos a la hipótesis del ajuste inducido, ¿vale? Es una pequeña hipótesis, ¿vale? Que lo que viene a contarnos es que la zona donde se une el sustrato en general no encaja a la perfección, ¿vale? Sin embargo, a medida que se va acoplando a la enzima, la zona de acción de la enzima se modifica para que el sustrato encaje perfectamente, ¿vale? Por eso se llama ajuste inducido, es decir, la enzima se ajusta cuando se ve inducido por la presencia del sustrato, ¿vale? Y cuando ya se libera el producto, la enzima vuelve a su estado inicial, ¿vale? Entonces conseguimos ese estado de transición de la enzima, ¿vale? Que es ese estado cuando está unido al sustrato. Vale, vamos con la cinética enzimática, ¿vale? Esto es muy complejo, nosotros vamos a dar un brochazo por encima, ¿vale? Vamos a considerar estos cuatro elementos, ¿vale? Uno es la concentración de... la cinética enzimática en sí que es el estudio de la velocidad de catálisis de las enzimas, ¿vale? Es decir, la velocidad a la que actúan esas enzimas, la velocidad de reacción, ¿vale? Bien, pues varía según estos parámetros. El primero, la concentración de sustrato, muy sencillo. Cuanto más sustrato, más velocidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la saturación, ¿vale? Es decir, cuando llegamos a un máximo, que es el máximo de saturación, obtenemos la velocidad máxima de la enzima, ¿vale? Si aplicamos más enzima, subirá, ¿vale? Si quitamos enzima, bajará, ¿vale? Pero es eso, la velocidad máxima, es decir, que a partir de este punto en el que se alcanza la velocidad máxima, por mucho sustrato que tú añadas, la velocidad se va a mantener igual. El efecto del pH. En cuanto al pH, las enzimas van a presentar un pH óptimo de actuación, ¿vale? Y en cuanto varías un poquito de este pH, la velocidad se disminuye mucho, ¿vale? Sea tanto para arriba como por abajo. Aquí os he puesto un ejemplo con dos tipos de enzimas. Una es una enzima estomacal, por lo tanto actúa a un pH muy ácido, y la otra es una enzima intestinal que actúa a un pH alto, ¿vale? Pues eso, son dos enzimas que no son compatibles, no pueden actuar las dos en el mismo sitio porque actúan a pHs diferentes. Entonces cuando el quimo sale del estómago y pasa al intestino, el cambio de pH hace que esta enzima estomacal, la pepsina, se desactive. Y entonces se activan las enzimas intestinales, ¿vale? Bien, en cuanto a la temperatura, esta la sabéis de sobra porque esta, de hecho, os ha caído en un examen, ¿vale? Y es que a partir de cierta temperatura, las enzimas disminuyen su velocidad de acción drásticamente. ¿Por qué? Por la desnaturalización, porque las enzimas son proteínas, entonces a partir de cierta temperatura se desnaturalizan y dejan de ser funcionales, es decir, dejan de funcionar, ¿vale? Generalmente aquí, pues eso, en el ser humano, pues a partir de unos 40 grados, ¿vale? Es por esto que la fiebre en nuestro sistema actúa
O sea, tiene un significado, y es que incrementa las reacciones químicas para que nuestro sistema inmune actúe más rápidamente sobre el invasor, ¿vale? Y por último, los inhibidores, ¿vale? Hay que diferenciar dos tipos de inhibición, la competitiva y la no competitiva. Diferencia, bueno, un inhibidor competitivo actúa sobre el centro de acción, ¿vale? Es decir, ahí compite con el sustrato por el mismo hueco, ¿de acuerdo? Por eso, en el caso de una acción con un inhibidor competitivo, lo que vemos es que es verdad que la tasa de reacción, la velocidad de reacción disminuye, pero acaba alcanzando, aunque tardará más, acabará alcanzando la velocidad máxima. En el caso de un inhibidor no competitivo, lo que hace es disminuir directamente la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque en este caso el inhibidor no competitivo se une al sustrato, perdón, a la enzima, por un sitio diferente al sustrato. Así que da igual que se una al sustrato, esta reacción no ocurre, se bloquea. Y al bloquearse, pues directamente, como veis, disminuye esa velocidad, ¿vale? Bien, vamos con las vitaminas, ¿vale? ¿Qué son las vitaminas? Bueno, lo primero, son sustancias orgánicas de naturaleza y composición variada, ¿vale? Son sustancias que necesitan los organismos, ¿vale? Son particulares de cada organismo, ¿vale? Es decir, estas son las vitaminas humanas, ¿vale? Y tienen una función más o menos reguladora. Regulan diferentes tipos, ¿vale? Son todos estos simbolitos, ¿vale? Sirven para diferentes cosas. Pues por ejemplo, la vitamina D actúa, por ejemplo, en la absorción de calcio de los huesos, ¿vale? O la vitamina E favorece la visión, yo que sé, ¿vale? Pues tenéis aquí varios ejemplos. Bien, son micronutrientes esenciales, es decir, los necesitamos, ¿de acuerdo? Pero sin embargo no podemos sintetizarlos. Por lo tanto, ¿cómo los obtenemos? Muy sencillo, por alimentación o a través de la flora intestinal, ¿vale? Por ejemplo, la vitamina K es sintetizada por la Escherichia coli, que es uno de los simbiontes intestinales que tenemos, y bueno, pues eso. El resto tenemos que ingerirlas con los alimentos, ¿vale? Problemas que pueden surgir por las vitaminas, pues tres tipos. La avitaminosis, ¿vale? Son enfermedades por carencia total de vitaminas, ¿vale? Generalmente hipovitaminosis no hablamos de ello, pero bueno, sería una transición entre un estado normal y una avitaminosis, es decir, es una presencia insuficiente de la vitamina, ¿vale? Generalmente no provoca enfermedades como tal, ¿vale? Pero sí disfunciones, ¿vale? En el organismo. Y luego tendríamos la hipervitaminosis, que es por exceso, acumulación de vitaminas. Cuestión, las vitaminas tienen dos naturalezas principales, lipídicas y proteicas. Las proteicas se disuelven en el agua y podemos eliminarlas con la orina. Las lipídicas, sabéis que no se disuelven en el agua, entonces no podemos eliminarla, y estas son las liposolubles, las que van a generar esas hipervitaminosis, ¿vale? Bueno, ya para terminar el tema y las vitaminas, unos ejemplillos, ¿vale? Acordaos que os pueden preguntar ejemplos, ¿vale? Yo creo que os he llegado a poner alguna pregunta de examen en el que pedían ejemplos, ¿vale? Mi consejo, aprenderos 3 y 3, ¿vale? En cuanto a liposolubles, la D la tenéis que estudiar con los lípidos, ¿vale? La K es muy tal porque se sintetiza con la Escherichia coli, ¿vale? Y entre la A y la E, pues elegir una. Bueno, generalmente yo elegiría la A, más que nada por ser la primera letra del abecedario, ¿vale? Las liposolubles, ¿vale? Es decir, las que tienen una naturaleza principalmente proteica. Bueno, pues aquí tenéis varios ejemplos. Fácil, pues aprender la vitamina C, ¿vale? Pues la de la de las naranjas y los limones, ¿vale? La fruta en general. Y luego pues la B, podéis aprender la B12, yo que sé, y la B2. Sería un poco por donde tiraría yo. Pero vamos, ahí cada uno elegís la que queráis, pero os los aprendéis. 3 ejemplos, si pueden ser 4, mejor que 3, ¿vale? Así que nada, chicos, bueno, hoy con esto acabamos las proteínas, ¿vale? Y nos quedaría un último tema para terminar este bloque, el tema de los ácidos nucleicos, ¿vale? Entonces, bueno, empezaré el próximo día con el tema de los ácidos nucleicos y ya está. Os iré mandando también ejercicios de las proteínas. Así que nada, chicos, un saludo y nos